Muy bien, como acabamos de ver en el video anterior, conocimos las propiedades de la chi cuadrado, de la distribución chi cuadrado. En esta ocasión vamos a ampliar un poquito sobre la chi cuadrado con el objetivo de dar la introducción a lo que es la prueba de chi cuadrado o test de chi cuadrado para hacer contraste de hipótesis. Es importante saber en primer lugar que la prueba de hipótesis, como también ya se mencionó, se puede utilizar para datos medibles en escala nominal, es decir, para variables cualitativas. Estamos acostumbrados a trabajar para variables cuantitativas. Por eso es que tiene mucha relevancia o importancia la prueba de chi cuadrada. La hipótesis nula de la prueba de chi cuadrada es algo que debemos de tomar en cuenta, que postula la distribución que es totalmente especificada como el modelo matemático de la población que ha generado la muestra. Para realizar ese contraste se disponen los datos en una tabla de frecuencias. Cuando hablamos de tabla de frecuencias debemos de ver que esa tabla puede ser un poco diferente de cómo hemos venido trabajando las tablas de frecuencia, pero también podrían ser similares. Podría ser una tabla de distribución de frecuencia como ya la conocemos, donde una columna representa las categorías y la otra columna representa las frecuencias absolutas, o podría ser una tabla de contingencia de 2x2 o de 2x3, de 3x4, qué sé yo. Eso lo haremos poco a poco. Vamos a ir despacio viendo las posibilidades, las distintas posibilidades. Para cada valor o intervalo de los valores se indica la frecuencia absoluta observada o empírica. Esto se presenta en la tabla, y a estas frecuencias absolutas o empíricas o recogidas a través de la experiencia, de un experimento o de un estudio, les llamamos O sub i. Así le vamos a ir conociendo a las frecuencias absolutas observadas o de observadas. Y luego vamos a tener otro tipo de frecuencias, que es la teórica, que ya a continuación dice: y suponiendo que la hipótesis nula es cierta, se calculan para cada valor o intervalo de valores la frecuencia absoluta que cabría esperar o frecuencia esperada. Es el otro tipo de frecuencia. La anterior era la frecuencia observada y esta es la frecuencia esperada. La frecuencia esperada también podemos llamarle frecuencia teórica. De manera general, la frecuencia esperada puede calcularse como el total de observaciones multiplicado por su respectiva probabilidad. En algunas situaciones vamos a ver que la misma situación o naturaleza del problema nos va a ayudar a entender cuándo vamos a utilizar esa fórmula directamente o de qué manera vamos a calcular las frecuencias esperadas. Bien, como antes, un término que hemos utilizado que llamamos estadístico es el que nos va a permitir también hacer el contraste de hipótesis. A partir de la comparación de un estadístico con un valor teórico, que es el de la tabla, el valor que encontramos para la distribución respectiva, en este caso la chi cuadrada, buscado en la tabla con ciertos parámetros que le proporcionamos, y ese valor de tabla comparado con el estadístico es con el que realizamos el contraste de hipótesis. Pues bien, el estadístico para una prueba de chi cuadrado es mediante la fórmula que tenemos acá. Chi cuadrada es igual a la sumatoria desde 1 hasta K. Esta K refleja
el número de categorías que tenemos o clases dentro de una tabla de frecuencias. Y el cociente que tenemos aquí es el de arriba. En el numerador vamos a tener las diferencias de las frecuencias observadas obtenidas bajo un estudio empírico menos las frecuencias esperadas o las teóricas, que ya mencionamos cómo se calculan de manera general. Esas diferencias deben de elevarse al cuadrado. Todo eso dividido entre las frecuencias esperadas. Y esta fórmula o expresión va a ser el estadístico de prueba o de contraste, el estadístico que vamos a utilizar para la prueba de chi cuadrado. Este estadístico tiene una distribución chi cuadrado con k-1 grados de libertad si n es suficientemente grande, es decir, si todas las frecuencias esperadas son mayores que 5. En la práctica se tolera un máximo del 20% de frecuencias inferiores a 5. Si existe concordancia perfecta entre las frecuencias observadas y las esperadas del estadístico, el estadístico tomará un valor igual a 0. Por el contrario, si existe una gran discrepancia entre las frecuencias, el estadístico tomará un valor grande y en consecuencia se rechazará la hipótesis nula. Así pues, la región crítica estará situada en el extremo superior de la distribución chi cuadrada con k-1 grados de libertad. ¿Qué significa eso? Pues lo que significa que cuando vemos esta diferencia de las observadas con las esperadas, entre más cercanas están las observadas de las esperadas, la diferencia va a ser más pequeña. Y entre más entre más parecidos sean esos valores, más cercano va a estar a 0 toda la diferencia y por tanto toda la distribución, el estadístico. Pero entre más alejados estén estos valores, entre más diferentes sean, entonces el cuadrado lo va a hacer aún más grande la diferencia y quiere decir que va a estar más alejado de 0. Entre más alejado de 0 está, más probabilidades de rechazar la hipótesis nula. Eso lo vamos a ver con el gráfico, con el esquema de la chi cuadrado para comprender esa situación, aunque ya la misma expresión nos puede dar una información al respecto. La prueba chi cuadrado, también llamada ji cuadrado, se encuentra dentro de las pruebas pertenecientes a la estadística descriptiva, concretamente la estadística descriptiva aplicada al estudio de dos variables. Vale, tomamos en cuenta eso porque según algunos autores pueden utilizar el término chi cuadrado y otros autores ji cuadrado. Independientemente del autor, y si vemos chi cuadrado o ji cuadrado, debemos darnos por entendido que es lo mismo. Y cuando dice acá que eso se ve más que todo para pruebas pertenecientes a estadística descriptiva, no significa que se queda a un dato puramente descriptivo. Recordemos que estamos en inferencia estadística y pues con el contraste de hipótesis estamos haciendo inferencia estadística. Pero la misma inferencia sirve como un dato descriptivo a la hora de resumir un conjunto de datos y queremos describirlo, valga la redundancia, o dar información respecto a ese dato, a ese conjunto de datos. Eso es lo que nos está diciendo acá. No es que se quede a nivel descriptivo sin mayor relevancia. En este caso la relevancia se le da desde el aspecto inferista, o sea que estamos haciendo inferencia estadística. Por su parte, la estadística descriptiva se centra en extraer información sobre la muestra, como lo estamos diciendo. A partir de la muestra extraemos información, pero la vamos a asumir cierta para toda una población. Por eso es de que hacemos inferencia. No solamente es un dato descriptivo puramente, sino también un dato inferencial. Ok, cuando dice en cambio la estadística inferencial extrae información sobre la población, es lo que ya comenté, que aunque recogemos una muestra a partir de una población,
lo que estamos estudiando es la muestra y a partir de la muestra vamos a generalizar hacia la población. Cuando nos quedamos a nivel de la muestra y no generalizamos, entonces ahí sí nos quedamos a nivel descriptivo. Pero cuando generalizamos hacia toda una población, entonces sí estamos haciendo inferencia. El nombre de la prueba es propio de la distribución chi cuadrado de la probabilidad en la que se basa. Esta prueba fue desarrollada en el año 1900 por Carl Pearson, como ya hemos abordado al autor de esta teoría al inicio de la clase, de la unidad. Muy bien, eso es importante. La prueba chi cuadrado de Pearson se considera una prueba no paramétrica que mide la discrepancia entre una distribución observada y otra teórica. A esta discrepancia, cuando observamos de una distribución los valores obtenidos en la prueba empírica y la información teórica, a eso le llamamos bondad de ajuste. Y eso nos indica en qué medida las diferencias existen entre ambas, o sea, entre la distribución observada y la teórica. Si hay diferencias, estas se deben al azar en el contraste puro de la hipótesis. También se utiliza para probar la independencia de datos de dos variables entre sí. Eso de la independencia lo vamos a ver más adelante detenidamente, mediante la presentación de los datos en tablas de contingencia. Es decir, la prueba de hipótesis lo vamos a ver en tablas de contingencia. ¿Qué son tablas de contingencia? Cuando cruzamos dos variables o más. Es decir, que tenemos doble entrada. Una tabla que no solamente es dos columnas de una columna de categorías y otra de sus frecuencias absolutas simples, sino que hay una entrada de una variable y otra entrada de otra variable en las que, por ejemplo, se cruzan la información de una variable con la de la otra, que podríamos decir el sexo con la zona de procedencia o de residencia de las personas que se están observando. Entonces podemos tener hombres viviendo en zona rural, hombres viviendo en zona urbana, mujeres viviendo en zona rural y mujeres viviendo en zona urbana. Ahí tenemos doble entrada de la variable sexo y de la variable área geográfica o región de procedencia. Entonces, cuando vemos cuando veamos la prueba de independencia, vamos a hacerlo a través de este tipo de tablas. Y también vamos a realizar prueba de chi cuadrado utilizando ese tipo de tablas. Cuanto mayor sea el valor de chi cuadrado, menos verosímil es que la hipótesis nula, que asume la igualdad entre ambas distribuciones, sea correcta. De la misma forma, cuanto más se aproxima a cero el valor de chi cuadrado, más ajustadas están ambas distribuciones. Es lo que ya discutimos anteriormente. La fórmula de arriba, esta que estamos viendo acá, también se puede interpretar así, o aparece en algunos libros así, como la suma de las diferentes categorías con las observadas, las frecuencias observadas menos las teóricas. Como decíamos antes, aquí tenemos la frecuencia esperada, aquí decimos teórica, pero es lo mismo. Al cuadrado dividido entre las frecuencias teóricas de la categoría en la que estemos, del término que estemos sumando. Son dos tablas equivalentes, son lo mismo, escrito con cierta diferencia, pero es lo mismo. Los grados de libertad se encuentran de la siguiente manera, o por el producto de R-1 por K-1. R es el número de filas y K es el número de columnas. Hay que ir tomando en cuenta que cuando hablamos de R filas y K columnas,
estamos hablando de tablas de contingencia. Por ejemplo, en la variable sexo por la variable zona de procedencia es de doble entrada. Tendríamos 2 filas y 2 columnas. Las 2 filas serían hombre y mujer o mujer y hombre, y las columnas serían urbano-rural o rural-urbano. El orden en el que lo pongamos no importa, como es característico de las variables cualitativas. Las categorías no tienen un orden específico, por eso se llaman nominal. El orden no importa. Eso nosotros lo ponemos a conveniencia, a criterio de nosotros, pero no tiene ninguna relevancia en los resultados del test de chi cuadrado o de cualquier que vayamos a realizar cuando son variables categóricas como la que estamos analizando. Pero cuando en los ejercicios que vamos a ver todavía no aplicamos esta fórmula de grados de libertad, sino que vamos a aplicar otra que sería V igual a R menos K menos 1. Lo vamos a ver más adelante. Pero por el momento es nada más aclarar esto. Conociendo más sobre la prueba, ya tenemos la expresión que es el estadístico que vamos a utilizar. Ahora vamos por el criterio de decisión. Recuerden que como hemos visto antes, hemos tomado un criterio de decisión a partir del cual vamos a decir si aprobamos o rechazamos la prueba, la hipótesis nula. Ok, ¿cuál es ese criterio? No se va a rechazar la hipótesis nula cuando sucede lo siguiente, que el valor del estadístico de prueba, que no tiene subíndice, es el estadístico, o sea, esto. Cuando este valor es menor que el valor de la tabla, todo eso significa el valor de la tabla de chi cuadrado. Cuando el valor del estadístico es menor que el valor de la tabla, ya vamos a ver por qué en el esquema. Cuando sucede esta relación en ese orden, tal como está, entonces no se va a rechazar la hipótesis nula. Si sucede lo contrario, entonces sí la rechazamos. Ya vamos a ver un esquema. ¿Cuál va a ser la independencia de las variables categóricas o variables cualitativas? No se debe confundir el concepto anterior con la prueba de independencia. La prueba de independencia ya lo vamos a ver más adelante. La prueba de independencia de chi cuadrado de Pearson. La prueba de independencia de chi cuadrado contrasta la hipótesis de que las variables son independientes frente a la hipótesis alternativa de que una variable se distribuye de modo diferente para los diversos niveles de la otra. Bueno, esto solo es adelantar, pero más adelante vamos a hacer la prueba de independencia. Okay. En la prueba de chi cuadrado de Pearson contrasta si las diferencias observadas entre los dos grupos son atribuibles al azar. H0 si hay independencia entre las variables con una probabilidad mayor que 0.05, eso significa que hay independencia. Y la alternativa, no hay independencia entre las variables. Aquí se habla en positivo, afirmativo, y aquí en negativo. Si no hay independencia, la probabilidad va a ser menor que 0.05, o bien las variables son dependientes. Cuando dice o bien las variables son independientes, se refiere a otra forma de decir no hay independencia entre las variables. Ese 0.05 es el valor de significancia que nosotros nos vamos a proporcionar